Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar, digamos, el desarrollo de algunas líneas diacrónicas del peronismo clásico. Eh, Esperen que siguen entrando compañeros. Bueno, renuncié a todos los cargos que tenía y me fui a una isla del Tigre de un amigo para desprenderme. Tomé mi valija, que todas mis cosas que tenía, yo seguía estudiando allí nomás. Cuando yo me fui, indudablemente toda esa enorme preparación humana comenzó a mover del piso el gobierno, porque no era un asunto tan simple. Entonces dijeron que yo estaba preparando una revolución al gobierno de Juárez, o un golpe de Estado. Y decidieron detenerme. Así fue que fue el jefe de policía, el coronel Mítela, fue hasta la isla donde yo estaba, me tomaron presos y me trasladaron a Martín García. Lo que más me molestó fue precisamente que para hacerlo me entregaran a la Marina. Entré ahí, me llevaron al presidio militar que hay ahí, y de ahí me trasladaron a una pequeña casita que había. Y empezaron a desfilar todos de la ira para decirme lo mismo, porque estaban todos conmigo, el correo vino y me dijo, no, el correo dice lo que quiera, decir allá y cualquier cosa que necesiten. Entonces comencé a percibir que nuestra acción había sido muy eficaz, sobre todo en las esferas populares. Bien, ahí pasé en Martín García una López, ¿se semana. podrá silenciar? Y yo seguía trabajando y estudiando mis cosas. Seguía pensando con el plan y con todo, porque yo sabía que algún día eso iba a ser útil. Bien, hasta que el 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Así es que caía el hospital militar. De allí empezaron todos a venir a verme. Y el 17 de octubre ya a mediodía comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Ballester, del Tigre, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. ¿Usted cómo vivía personalmente todo eso? ¿Cómo Bueno, en el hospital militar decía, se sentía? me informaba todo el mundo. Bueno, yo tranquilo porque estaba viendo cómo se producían las cosas y sabía perfectamente que un gobierno militar, como le digo, es fuerte, sí, pero es frágil, porque un poco funciona en el aire. Y sabía que en un momento cualquiera podía ser crisis y venirse abajo el gobierno, como efectivamente sucedió ante la acción popular del 17 de octubre. Muy bien, me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales,
Y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llamar a elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? Yo creo que ya el gobierno provisional ha cumplido perfectamente con su misión, se ha preparado ya toda una acción futura y se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer. Sabe también qué es lo que quiere hacer la Unión Democrática, y entonces que se llama si los eligen a la Unión Democrática, allá ellos, el pueblo se habrá, diremos, buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. El general Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses. Uno de atrás le dijo, no, los padrones, que yo, bueno, ¿cuánto? Dijo este, 6 meses. En 6 meses a elecciones, dijo Farrell. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblele para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, y con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir había como 1 millón de personas en la plaza, frente a la casa de gobierno. Entonces, les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaban, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, no digo suficiente tiempo como para armar el discurso. Y entonces les hablé. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, de una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Usted está haciendo una referencia al 17 de octubre y demás. Dentro de ese papel de predicadores y demás, ¿qué papel cumplió Evita en ese entonces? Bueno, ella era el número 1 de los predicadores. Ella se movía, era una persona de una gran actividad y sobre todo de un sentido profundo de la revolución. Ella se había metido con cuerpo y alma en él. Ella salió a la calle, recuerdo, le pegaron en la calle, tuvo una cantidad de incidentes, que siguió adelante. Parece que actuó en el 17 de octubre. Sí, claro. Los dos, diremos así, los sobresalientes, ellos fueron Mercante y ella. Claro que contaban con toda la gente que teníamos nosotros en trabajo y previsión y en el pueblo que estábamos distribuidos. Bueno, esperen que paro ahí, que siguen.
República, el coronel Perón, un vínculo de unión que sea esa unidad indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque al amar a la patria no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Después de poner esto bajo la lengua de mi esposo, él nunca volvió a fallar en el momento adecuado. Hola, mi nombre es Ángela, y de aquí a solo 60 segundos voy a revelar algo que pondrá fin a los problemas. Les decía, dejemos la pastillita, volvamos a Perón, ¿no? ¿Qué le sacan a las dos versiones? ¿Vieron? La versión de Perón, 1971, recordando el 17 de octubre. Analicemos como discurso, ¿no? Y obviamente esta parte, este fragmento del discurso en la plaza. ¿Qué le sacan a esto como elemento, digamos? A mí me llamó bueno, me cuesta porque a mí me emociona, pero por una cuestión es un fenómeno, ¿no? Todo. Pero me llama la atención en su propio discurso que siempre tantas cosas incomprobables, ¿no? Que esa fantasía a veces casi de película, como él cuenta las cosas, pero como que siempre plasma una ingenuidad, como me eligen, me piden, entonces yo no sabía qué decir, qué hacer, y a veces hay textos que plantean como un poco al revés, como que Perón es el que elige el pueblo, es el que dice llama a elecciones, acá estoy yo, y él siempre hace como ese mensaje, como bueno, me proclamaban, me pedían, y yo no sabía ni qué decir, y tuve que esperar el himno para pensar, sin saber la verdad en el fondo, porque seguramente un sentido más romántico de la historia es Perón, nuestro Salvador, pero es increíble cómo habla todo el tiempo de los trabajadores, y a pesar que él viene de ese sector, no del sector en sí del trabajador
era otro el ámbito en el que él se movía. Entonces, analizar todo eso como un fenómeno, ¿no? Como todas las piezas se fueron encajando y él, bueno, un estratega, un líder, un carisma, todo lo que se necesitaba en ese momento. Digo, viendo esto, analizando esto, ¿no? Simplemente su propio discurso como de ingenuidad, y vos lo escuchás en ese balcón y pareciera preparado hace meses, ¿no? Uno, lo que decís vos está muy bien. La sensación que Perón naturaliza una gran complejidad y la articula en un plano casi de simplicidad, de una charla, era el casino de oficiales, ¿no? Estaba con Farrell, era el casino de oficiales, se dieron la mano y ahí tomaron decisiones que son centrales, ¿no? Para la historia, ¿no? Bueno, esta pregunta que parece naif, bueno, ¿y qué hacemos ahora, general? Y bueno, ¿no? La pregunta, mejor dicho, de Farrell a Perón, ¿qué hacemos ahora con este despelote? ¿no? Y Perón diciéndole, bueno, ¿qué está esperando? O sea, habrá lecciones como si le dijese, bueno, juguemos una partida de póker, o bueno, vamos al ajedrez, yo salgo con las blancas, una cosa, esa naturalidad de Perón para articular un relato, una narrativa, es muy interesante, sí, es muy interesante. Y lo otro que decís también, como dicen Sigal y Verón, cómo Perón articula grandes sintagmas, ¿no? Históricos, grandes sintagmas. El soldado, el cuartel, los trabajadores y una especie de circuito de redención, ¿no? De restauración para convertirse en el primer trabajador. Es decir, bueno, pero no quiero avanzar más porque querías que me dijeran qué les parece al resto, ¿no? La versión campechana del Perón del 71 y el fragmento, digamos, documento del... Los dos son documentos, ¿no? Pero quiero decir, el documento, el hecho recorte de la realidad, 17 de octubre a la noche, no sé qué hora serían, las 22, 23. ¿Qué les parece? Y yo le saco a Perón, a ver, estuve leyendo también algunos discursos, están recopilados todos los discursos que da Perón en el año 49, un año medio crucial para el peronismo, y están todos recopilados, y estuve mirándolos un poco para el trabajo de investigación, y acá, sobre todo en el primer video, en el video del 71, cómo se le escapa siempre a Perón el hecho de que asume que el poder lo toma en el 43, digo. Esto es casi una verdad, digo. Previo a las elecciones, previo a que el pueblo lo elija, ya desde el 43 él se pone en ese lugar de, bueno, este gobierno es nuestro, digo. Eso en primer lugar, digo, como esa... esa verdad que se le escurre entre el discurso. Perdóname, una línea. Esto que acaba de decir Maxi es central en la interpretación de por qué yo inicié la unidad en el 43 y no en el 46, y no en el 45. ¿Entienden? Lo que está diciendo Maxi es Perón y los peronistas, cuando se está cocinando el peronismo, cuando era el coronel, el primer trabajador, el secretario de trabajo, el coronel, el nombre que quieran, el hombre campechano, lo que estaba instalado es, estamos haciendo la revolución, y esa revolución fue el 4 de junio del 43. Eso no sé, ese es un continuo. Dale, Maxi. No, Perón habla de un viaje que hace, famoso, ¿no? Que lo manda el ejército a Europa. Hay un video muy interesante que habla de que incluso termina recorriendo la Unión Soviética en ese viaje y ve esas transformaciones sociales y les comenta, digamos, a quienes lo enviaron, la necesidad de hacer esta revolución social, digo. Es algo por lo que evidentemente él, primero que ya había visto que venía sucediendo, y segundo que es algo por lo que evidentemente luchaba al interior de las Fuerzas Armadas. Me parece que vio, también se le nota, digamos, se le escapa en el 71 ya con un poco de sorna, incluso a pesar de la amistad con Farrell, imagino,
se le escapa que detrás de todo eso había una intención personal incluso de ir acumulando poder, ir amparándose en esos resortes del poder como para ir acumulando posiciones, acumulando consenso para erigirse él como representante absoluto de esa revolución social que también había visto tanto en Europa Occidental como en Europa Oriental. Digo, es interesante verlo, o me resulta interesante verlo así, como una intención que se va confirmando, digo, como una profecía autocumplida. Perón diciendo, acá hay que hacer una revolución social, Perón encontrándose con la posibilidad de empezar a tejerla y como ya con el apoyo de los trabajadores, diciendo no les queda otra que presentar elecciones y el candidato obviamente no va a ser otro que yo. Es como que le muestra ahí, ya siguiendo con la analogía del juego, le muestra ahí la flor de espada, digamos, a esa cúpula y bueno, es una estratagema, a mí no me cabe duda que es una estratagema. A ver, escuchen, como dice Maxi, los circuitos previos los podemos resolver. Hay mucho escrito. Yo estaba por mandarle, no les quiero mandar mucho material porque terminamos dando vuelta entre papeles y lo más importante me parece que en estos encuentros es que cocinemos algunas ideas centrales, ¿no? Este librito que está acá lo escribió Mariano Ben Plotkin, ¿no? Bueno, fue profesor mío el 3 de febrero y entre otras investigaciones tomó lo que se dijo en los días previos al 17 de octubre, ¿no? Y cuando le piden la renuncia a Perón, no es que él renuncia, en el 71 dice, bueno, yo renuncié. No. Los compañeros de armas te habían echado. O sea, la dictadura se había dividido en dos. Los que veían a Perón como un problema de su propia arma, del propio gobierno, cuyo jefe se había convertido Ábalos. Ábalos es el jefe de la revolución y le dice a Farrell, o sacamos a este hombre que se convirtió en un incordio con los Estados Unidos, en un incordio con el tema de la guerra, en un incordio porque es demagogo y nos está trayendo problemas sindicales y empresariales. Digamos, obviamente, Ábalos, Rawson y Bernengo Lima serían el anti-go, son los conservadores liberales, ¿no? Del ejército. Y dicen, Perón es el problema. Ahora, esos tipos tienen armas, tienen regimientos y dicen, no lo sacamos a Perón, tomamos el poder por la fuerza. ¿Qué hace Farrell? Lo llama a Perón y le dice, renuncia. ¿Y Perón qué le dice? Sí, renuncio, pero déjame que me despida de los trabajadores en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y da un discurso que en realidad le dice, no renuncie nadie, le dice Perón, el 10 de octubre, no renuncie nadie, todo el mundo se queda donde está. No tenemos que dejar ningún puesto de lo que hemos hecho desde la revolución hasta acá. Entonces, acá empieza un problema historiográfico. Hubo un arreglo entre Perón y Farrell le dijo, guardate mientras pasa la ola, a ver qué pasa con la movida en la calle, con Braden, vamos a ver qué pasa, guardate, y vemos, hay una línea historiográfica que dice, Perón no estuvo enfermo, Perón se fue a la isla, pero estaba todo arreglado, lo trajeron cuando la gente estaba en la calle. Esta visión conspirativa lo que dice es, la policía, que estaba al mando de un peronista, dejó que la gente viniera a la plaza, nadie lo paró en ningún puente. La gente salió porque salió, pero como dice Perón, había predicadores. Cipriano Reyes, que él no lo nombra, obviamente evita menos, sobre todo la gente que estaba trabajando en Secretaría de Trabajo y Previsión. Entonces digo, este momento, ¿no? Este momento, lo que dicen es, hubo una conspiración, estaba todo armado. Y la otra versión de Perón es, yo me fui y de pronto me llaman y me traen, etcétera, ¿no? La versión conspirativa dice, a Perón lo trajeron de la isla cuando le dijeron, mirá, la movida está madura, te vamos a llevar al hospital. Usaron una placa del pulmón de Perón que era de años atrás, la hicieron pasar como placa real del momento y dijeron, tiene un problema en la pleura, se queda en el hospital militar, para tenerlo a tiro de plaza. Esta es la visión conspirativa.
La otra visión, la más realista, es que las cosas acontecieron como un proceso. Perón podía haber tenido toda la voluntad que tenía y el mismo Farrell también. La cuestión es que la gente desbordó los controles, que obviamente los trabajadores estaban de acuerdo con que Perón no fuera el pato de la boda del momento, porque hoy era obvio que había mejoras incontrastables en lo que habían logrado los trabajadores con el apoyo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Entiende? Digo, esto es incontrastable en el proceso, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión que a mí me parece que está, digamos que es bastante ociosa. No quita que ustedes la recorran. Este libro de Plotkin es muy interesante para darse cuenta que el 17 de octubre tiene una previa. Ni Perón es tan naif, ni Mercante es tan naif, ni Farrell es tan naif. O sea, es una situación que se está preparando. Dicho de otra manera, el 17 de octubre del 45 se dio en ese escenario, que fue un escenario, ¿cómo decir?, rutilante, un escenario magnífico, un escenario performático. Es decir, a partir de ahí, la voz de Perón como caudillo y el pueblo como masa que le responde es el ágora de la Argentina de aquí en adelante. La Plaza de Mayo es el lugar donde se dan los diálogos de la nación, ¿no? Por más que haya habido plazas anteriores, esa plaza es la que inaugura el diálogo nacional. La inaugura Perón. Entonces digo, ese escenario podría haberse dado de otras maneras. Lo que sí está claro que Perón, como dice Maxi, preparó su ascenso, lo fue preparando, y que en esa preparación había un proyecto previo. No se olviden de esto, muy importante. Había un proyecto que no fue este de Perón, que fue un proyecto que incluía a los partidos políticos mayoritarios, sobre todo al socialismo y al radicalismo, que le dieron la espalda, y también incluía a los empresarios, que le dio la espalda. Y también en parte incluía, aparte de la clase media, que lo vio a Perón como un personaje, digamos, demagógico, militar. Es decir, en ese lugar Perón no pudo entrar. Por lo tanto, la primera hipótesis de poder de Perón fracasa. Este es un elemento, si ustedes quieren, de la propia dinámica histórica, que es muy interesante, ¿no? Porque el año 44 y 45 son años maravillosos desde el punto de vista de cómo los acontecimientos van modificando los escenarios. Quiero decirles una cosa para terminar, digamos, este recorrido que iniciamos con Valeria y con Maxi. En uno de los documentos que yo les pasé del año 44, Perón está hablando en la Universidad de La Plata y está explicando por qué él piensa en la posguerra. Él crea un consejo que se llama Consejo Nacional de Posguerra. Lo que está diciendo es, yo estoy pensando en la Argentina cuando termine esta guerra. Y lo que está diciendo es, esta guerra va a generar un nuevo ordenamiento en el cual la Argentina va a tener que encontrar un lugar. Y está pensando, digamos, cuál es ese lugar de la Argentina, no solo desde el punto de vista geopolítico, sino desde el punto de vista de la reconfiguración interna. Entonces, les leo la parte final de todo ese recorrido, que es un recorrido de carácter, si ustedes quieren, geopolítico, militar, pero al final dice Perón, señores, esto es lo que los militares entendemos por defensa nacional. He pretendido expresar en el curso de mi exposición y haber conseguido las siguientes cuestiones. 1. Que la guerra es un fenómeno social inevitable. 2. Que las naciones llamadas pacifistas, como es eminentemente la nuestra, si quieren la paz, deben prepararse para la guerra. 3. Que la defensa nacional de la patria es un problema integral, que abarca totalmente sus diferentes actividades, que no puede ser improvisada en el momento en que la guerra viene a llamar a las puertas, sino que es obra de largos años de constante y concienzuda tarea que no puede ser encarada en forma unilateral, como es su solo enfoque por las Fuerzas Armadas, sino que debe ser establecida mediante el trabajo armónico y entrelazado de los diversos organismos del gobierno, instituciones particulares y todos los argentinos. Cualquiera sea su esfera de acción, que los problemas que abarca son tan diversificados y requieren conocimientos profesionales tan acabados que ninguna capacidad ni intelecto puede ser ahorrado. Finalmente, que sus exigencias solo contribuyen al engrandecimiento de la patria y a la felicidad de sus hijos. Estas últimas 3 líneas, ¿qué les dicen a ustedes? Empieza hablando de defensa nacional, ¿no? Guerra,
defensa nacional. Nosotros somos los militares y sabemos de defensa nacional. Tercero, pero es un problema integral. Cuarto, tienen que participar todos. Cierre, para la felicidad de los hijos. La idea de Perón, digamos que en este documento, yo les leí la parte final, pero está desarrollado en el centro, es que la defensa nacional se logra cuando hay integración a través de la justicia social. Es decir, la articulación de la defensa nacional, digamos, tiene un montón de elementos, pero no son solamente bélicos o logísticos o armamentísticos, ¿no? Son fundamentalmente un sistema neurálgico, decía Perón, de felicidad que podía transmitirse como bienestar, ocupación real de la población en su territorio, desarrollo de las fuerzas productivas, etcétera, etcétera. Para Perón, la defensa nacional fue un camino para explicar que la posguerra era la satisfacción de las necesidades de la población en su territorio. Y entonces, ahí que meten ferrocarril, marina mercante, industria, expansión industrial, no sé, industria con una mirada de satisfacción de las necesidades de las clases insatisfechas, es decir, consumo de industria liviana, ¿no? Satisfacción o sustitución de importaciones de toda esa demanda del mercado interno insatisfecha, etcétera, etcétera. Hay otros documentos en donde digamos, termina articulándose. A mí me parece que esto que acabo de decirles, en el discurso de Perón se ve claro en un punto, en el discurso concreto. ¿Vieron a qué hace referencia permanentemente Perón? ¿Cuál es el marco ideológico de Perón? ¿Qué les dice Perón a los trabajadores en términos ideológicos potentes? ¿Cuál es el nervio ahí? Sostengan las conquistas. Sí. Sostener las conquistas, le dice, sostengan las conquistas y escúchenme, trabajadores, siempre unidos, le dice, ¿no? Y hay un elemento que repite todo el tiempo. Y el término de conciencia también. Claro, pero hay un término... La unidad y la patria. La patria. Bien, bien, Daniel. La patria. Perón articula en ese discurso, él, como dice Sigal, es el primer trabajador, pero es el patriota, es el militar, es el que viene a defenderlo, hace el camino del regimiento a la sociedad, del regimiento a la sociedad. Lo que dicen Sigal y Eliseo Verón es que Perón, en su pensamiento antiburgués, no pretende un sistema político, lo que articula ahí es un sistema de pensamiento de la patria a la unión performativa con la masa, que obviamente tiene como elemento mediador las elecciones. El peronismo es un sistema plebiscitario, pero no incorpora el elemento del debate, del disenso. Tiene la patria como totalidad a lograr, ¿no? En este punto es muy interesante volver sobre... ¿Se acuerdan del irigoyenismo con el tema del pensamiento nacional? La nación somos nosotros y ese unanimismo a partir de un nivel digamos, de jefatura muy, digamos así, de jefatura muy fuerte, ¿no? Ahí me parece que, bueno, ahí hay unos elementos que son... Bueno, no sé quién quiere agregar algo más. Juan, una consulta. Dale, Daniel. En relación con Sí. el irigoyenismo. Es como que hay más participación si tomamos en cuenta el interior, porque en el interior con Irigoyen, digamos, no accedían todas las elecciones, a las elecciones. No te entendí. Claro, por el hecho del voto. Digamos que acá es como que ya estaba conformada esa unidad, entonces el sentido de patria es más relevante. Ahí a ver, la construcción del puente entre el irigoyenismo y el peronismo es bastante ahistórica, ¿eh? No estoy pretendiendo que la hagamos todo el tiempo. Lo que estoy diciendo es que sí es una característica de nuestra historia político-cultural, o cultural-política, como quieran ustedes, de la argentinidad y de muchos países latinoamericanos, de una jefatura fuerte en donde la totalidad nacional tiene un sentido de integralidad. A eso lo llamamos unanimismo. Y esto va de patadas con el desarrollo de un sistema republicano diverso, múltiple. Entonces, al interior de ahí vienen los debates. El debate clasista, el debate de qué tipo de sistema partidario
implica el pasaje del conservadurismo oligárquico a un sistema demoburgués, es decir, qué nivel de burguesía había y digamos, qué alternativas planteaba, ¿entienden? Entonces, en este marco, lo que quiero anticiparles es que, como dice Maxi, Perón se presenta y dice, soy yo, está todo armado, ¿no? Listo. ¿Quién era el candidato que no fuese yo? Todo el mundo decía, el candidato de Perón. Profesor, y Sí. aparte, digo, de hecho, cuando le dicen no te vayas, salí al balcón, porque me van a prender fuego esto, ya le están transfiriendo el poder, digamos. Bueno, los textos... Sí, Daniel, querías decir... Claro, Juan, en ese sentido yo decía que toma toda la totalidad como para, vuelvo a eso del antagonismo, que siempre la resolución era el ejército militar. En ese sentido, él quiere romper con ese antagonismo a través de la primera propuesta que después no pudo llevarla a cabo. Profe, hay un concepto que no me quedó muy claro. Se presentan como plebiscitarios, pero a la vez dicen la patria somos nosotros. Estás muteado. Perdón, vale. Sí, el mecanismo sería este. Varios autores dicen lo mismo, ¿no? Peter Ballman, Alan Rouquier, bueno, Juan Carlos Torre, que es el texto que tenemos, digamos, como centralidad del volumen 8 de Sudamericana. A ver, el peronismo pertenece a esa etapa macro que definimos como era militar, ¿no? Ahora, el peronismo, digamos, emerge de esa estructura, emerge para partir esa historia en dos. Si ustedes quieren, tranquilamente alguien podría decirle a Alan Rouquier, bueno, mirá, más que era militar, yo creo que la lógica del tutelaje militar a partir del 43 y en adelante se transfiere a los enemigos de Perón, porque Perón emerge como una nueva legitimidad. Es decir, para decirlo fácil, Alejandro Horowitz escribió un texto que se llama Los Cuatro Peronismos, ¿no? Y dice, Perón, el 17 de octubre, logró articularse personalmente sobre 3 columnas, ¿no? Le sumó a las columnas conservadoras, que eran la Iglesia y las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército. ¿Se acuerdan que veníamos hablando el nacionalismo más conservador, la Liga Patriótica? Los sectores más antipopulares venían articulando el discurso desde la Iglesia y desde el sector militar, desde el lugar nacionalista. Perón también es nacionalista. Pero, ¿qué hace Perón? Articula una nueva legitimidad donde incluye a un sector mayoritario que no está incluido, que en todo caso el irigoyenismo no lo planteó como el debate nacional. Es decir, en el irigoyenismo no hubo justicia social sí o justicia social no. Este es el elemento central de la cuestión, donde Perón articula esas fuerzas que pueden ser llamadas conservadoras, como la Iglesia y las mismas Fuerzas Armadas, con el poderoso arbitraje que le da la fuerza popular, la calle, los sindicatos, la sindicalización, la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Qué dice Juan Carlos Torre? La historia del peronismo del 46 al 55 es un trabajo arduo de Perón, sabiendo que la legitimidad de Perón tiene 2 orígenes. Perón nunca deja de ser militar. Y entonces él tiene una legitimidad de origen a la que tiene que permanentemente remitir que lo sigue sosteniendo un elemento plebiscitario. Es decir, Perón estaría todo el tiempo, según Juan Carlos Torres, validándose ante sus pares con el elemento popular. Y permanentemente Perón va estableciendo a lo largo, no solo del primer periodo, no tanto, pero a partir del año 49 y 50, que aparece la crisis, es permanente entre la oficialidad, sobre todo la oficialidad superior, no los oficiales jóvenes, la necesidad de limitar el poder de Perón, porque se va haciendo un régimen cada vez más autoritario, más policíaco a partir de la crisis, y entonces Perón permanentemente tiene una doble legitimación. La legitimación que necesita Perón para equilibrar el tutelaje militar es el plebiscito popular. Y lo logra. Por eso me parece a mí que es muy interesante pensar como teoría el marco de que Perón instaura una nueva legitimidad, es obvio eso, y que esa nueva legitimidad establece este tutelaje llamémosle, de las fuerzas militares, por un lado,
pero hay una nueva relación que Juan Carlos Torres la llama el abrazo del oso. Si Perón no tiene una legitimidad con los empresarios, si Perón no tiene una legitimidad, digamos, en el marco de la política exterior, porque en general las grandes potencias le dan la espalda, pero no. Perón mantiene una legitimidad muy importante, tal vez la central, con la fuerza trabajadora, con los sindicatos a partir del 17 de octubre. Ahí se sella fundamentalmente la alianza que le da al peronismo, desde mi punto de vista, su longevidad. Más allá de los avatares del discurso, llegamos al día de hoy, el peronismo es, en general, el que siempre vuelve desde cualquier lugar ideológico a su lugar de cercanía con los trabajadores, con la columna vertebral, con los sindicatos, con los humildes. Esa relación con los necesitados la establece Perón. ¿Y cómo la legitima Perón? Bueno, el marco es el plebiscitario. Perón necesita triunfar en las elecciones y triunfa siempre. Juan, ahí hay una pequeña, a ver, estoy un poco en desacuerdo, o por lo menos quiero pensarlo de esta manera. Se me viene de esta manera que hay como un contrapeso. Perón como representante sí de los trabajadores sindicalizados, de las fuerzas productivas, de la industrialización, digo, desde ese costado más formal, digamos, de la economía formal, y la que quizás impone su perspectiva como mujer del pueblo, con los sectores ya sí excluidos, ya sí marginados, ya sí fuera de los circuitos de trabajo formal, changarines, digo, con el pueblo también más llano, digamos, en algún sentido, no porque los trabajadores no lo sean, digo, sino con toda esa masa que está por fuera del trabajo formal y que también continúa hasta hoy, digo, porque esa también es una pata del peronismo que es el barrio, que tiene una legitimidad y que tiene una fuerza hoy incluso masiva, desde la movilización, desde un montón de lugares. Es una herramienta de poder también, poder bien popular. A ver, esta diferenciación es realmente la fundación la que para mí hace ese trabajo más popular, digamos, más informal, más de abocarse a la economía informal, a los excluidos, a los marginados, a los desocupados, a todo ese sector. Es como que no me cuadra Perón con ese sector, sino que me cuadra más Eva. Como para valorizarla también, porque en general como que pasa... pero... Obviamente es una figura increíble, pero como que tiene esa impronta, me parece, más evitista, digamos. A ver, la interpretación que hace la mayoría, que se entienda, no para generar un debate en términos de actualidad, porque tratemos de hacer antropología, digo. Eva es, en términos del peronismo, digamos, de una biografía histórica, es un personaje histórico que en sí mismo hace el recorrido de el desconocimiento, la ilegitimidad, la hija natural, es decir, pasa por las instancias en donde la Argentina se manifiesta como muy injusta. Y como dice Marisa Navarro, es una mujer que muy joven hace política entre los pesados, digamos, hace política entre los militares, ¿no? Debate, siendo la mujer de Perón, ahí hay una película, a ver, una de las últimas películas que hicieron, que la que protagoniza a Eva es Esther Goris, creo. El guión está muy bien, se remite, no sé si alguno la vio, no me acuerdo si se llama Evita. El guión se remite perfectamente al drama de Evita. El drama de Evita es la mujer que hace política entre hombres en una época que no es para mujeres, que es el paraguas protector de los que el peronismo no alcanza a cubrir, es decir, no tienen trabajo formal, viven en la periferia, no son reconocidos, son los grasitas, son los que están en tránsito, son los más humildes. Entonces, desde ese nuevo reconocimiento de una dignificación no desde la dádiva, es decir, Evita le quita a la iglesia esa cercanía
a la dádiva, la institucionalización de la dádiva, Evita la convierte en un derecho del Estado que le concede a los que no tienen otro camino para rápidamente tener un bien o un servicio que necesitan y que es vital, y que el peronismo lo reconoce como derecho. Entonces, sea una dentadura, sea un instrumento de trabajo, bien. Ahora, ¿el problema cuál es? Yo lo diría así: Evita hace política, Evita tiene legitimidad en el pueblo, Evita era naturalmente por el pueblo legitimada para ser la vicepresidenta. En realidad, en el gran ágora del año 51, el problema es que el ejército la veta, pero además Evita está enferma. Entonces, a Perón no le queda más remedio que decirle que no puede. Perón utiliza la enfermedad. Pero era verdad las dos cosas. Evita tiene la enfermedad, tiene cáncer, pero además el ejército la había vetado. Ahí tenemos un drama que se ajusta a los hechos de la realidad, ¿no? Bueno, la misa peronista llora, Evita va después de un largo rato que desaparecen de la plaza. Si quieren ver todo el escenario de este momento del 51, búsquense la película de Fabio, que dura como 6 horas, Sinfonía del Sentimiento, tiene imágenes desde todos los lugares con las cámaras de la policía. Entonces, uno ve todo el drama del peronismo filmado por Fabio, ¿no? ¿Entienden? Una cosa con una estética muy cruda, pero con documento. Bueno, entonces lo que digo es, Evita finalmente se muere, y Evita entra en el martirologio. Evita es la humilde que dignifica a los humildes, que nunca ocupa el poder y que se muere. Y se convierte en santa, ¿no? Otro gran libro, Tomás Eloy Martínez, lean cuando puedan, un verano, Santa Evita. Lean la novela de Perón y lean Santa Evita. Lo que quiero decir es, Evita es ese recorrido, no es el recorrido tutor. Evita no tiene el plan del peronismo. Evita cumple un rol insustituible al lado de Perón. A ver, le da mayor humanismo, le da una voz destemplada, cruda, le da una voz, un grito. Evita es un grito y Perón es un discurso. Ahora, algunos autores dicen, muerte a Evita, se nota la pérdida que el peronismo tiene de ese grito, de esa presencia que le da un cuerpo político más radical al conjunto de reclamos populares, ¿no? Ahora, yo sigo pensando que cuando hablamos de ideas de qué fue el peronismo, bueno, el peronismo lo articuló Perón. Evita es un personaje que acompaña al peronismo, que lo dota de una fuerza complementaria, pero difícilmente Evita hubiese podido desarrollar alguna parte de política al margen de Perón. Eso es lo que creo, eso es lo que de alguna manera dice Marisa Navarro también. Y es lo que dice Evita, de hecho. No, pero claro. Además, Max, ay, perdón, digo esto, no digo más. No, decí todo lo que quieras. Qué difícil para el peronista, para mí. Estoy tratando de hacer de cuenta que estoy viendo esto por primera vez. El discurso que pasaste antes creo que lo sé de memoria. Pero el mismo Perón le baja el precio a Evita. Calma, Maxi. Vos sabés que soy compañera, pero voy a hablar del video. Si lo veo así, no sé de qué estoy hablando. Él mismo le preguntan, Evita hace la revolución y él da a entender, y sí, pero como el pueblo, como se lo dejé, como un poco yo serví de eso para que sea Evita o quien sea, y creo que estoy de acuerdo con Juan de que Evita por ahí hacía lo que Perón no podía hacer, porque, bueno, la escena muy famosa de esa película, si la quieren ver, está el recorte incluso en YouTube, no hace falta ver la película, cuando le dice a las mujeres a las oligarcas, la de alta sociedad, deja que me encargo yo porque no necesito limosna, es solidaridad al peronismo. Un poco eso, ¿no? Si lo hacía Evita era otra cosa, articulando con lo de Dora Barrancos, ¿no? Esto que venía del teatro, Evita, y toda esa connotación de prostituta, ¿no? Que se le decía. Entonces también había un sentido de pertenencia de los de abajo, con Evita como mujer, como arrabalera, como...
creo que supieron potenciar esa parte. Me parece, Vale y Maxi, que un elemento digamos, que es propio de la definición del peronismo académico, ¿no? Es que la figura más plebeya en términos de la revolución plebeya, es decir, ¿de qué manera el plebeyismo alcanza su revolución? Cuando subvierte los valores sociales y coloca a esos que no podían asumir la Plaza de Mayo como una plaza donde lavarse los pies o meterse dentro de la fuente. Es decir, esa inversión y ese empoderamiento, para usar un término actual, de esos humildes que ahora tenían reconocimiento de quién, del propio jefe del movimiento, pero tenían tribunales laborales y tenían una legitimidad para plantear en términos de asambleas dentro de la fábrica o del cuerpo de delegados un poder frente a los mandantes, que eran los dueños del capital. Es decir, ese elemento de revolución plebeya que se manifiesta en un grito cultural, es decir, lo destemplado, la baja cultura, el tango, lo que antes era despreciado y marginado por, digamos, el marco de decencia del desarrollo burgués que vinimos viendo, ¿se acuerdan? El centenario, los años 20, ¿no? Es decir, cómo la burguesía venía desarrollándose como clase media, mirando a la estandarización de la oligarquía. En ese marco, el peronismo viene a invertir, viene a generar una gran revolución cultural. Yo creo que aparte del 10% del producto que pasa a los trabajadores en 3 o 4 años, inmediatamente después está la revolución plebeya. Y en ese plebeyismo, la voz más radical, la voz con más presencia se evita. Yo diría esto. Ahora, ¿quién es el peronismo? ¿Cuál es el protagonista del peronismo? ¿Quién tiene el plan? Bueno, venimos hablando de esto. El Perón, que de los años 30 es secretario del ministro, tiene un plan en la cabeza, lo articula, etcétera, ¿no? Que forma parte de esa revolución a la que se suma Evita como una figura que no tiene par. Hay una cosa que se puede decir, históricamente es difícil encontrar una figura como Evita en un marco similar, ¿no? Por esa razón me parece que, bueno, me parece que la mejor historiadora para esto que estamos diciendo es Marisa Navarro. Al que le guste el tema, compre la versión completa, que es el libro completo. Lo que tienen en el libro es un capítulo, que es como un condensado de la versión general. Después, si ustedes quieren comparar, hay un libro, el libro de Lori Sanata, que se llama Eva Perón, es un destilado de la versión Evita, populista, escaladora social, trepadora, cercana a la prostitución y en todo caso una versión conspirativa. La Evita manipuladora junto a un Perón manipulador. Esa es la versión, si ustedes quieren, conspirativa de la versión contraria a la legitimidad de la representación popular en términos de alguien que había pasado por ese recorrido, ¿no? Yo me quedo con la versión de Marisa Navarro, que además, en términos a ver, ¿cómo les puedo decir? De finura académica, establece marcos que a mí me parecen fundamentales. Uno sería, Evita es una mujer muy conservadora. Atrasa décadas respecto a Moró de Justo. Décadas. No le dice a las mujeres, tenemos que romper este techo de cristal, tenemos que salir a pedirle a Perón la igualdad de la mujer. Le dice a las mujeres, ustedes tienen que caminar detrás del hombre, tienen que acompañar a los hombres como yo acompaño a Perón, pero desde ese lugar institucionaliza una fuerza de mujeres, la incluye en el movimiento y van por el voto de la mujer. Entonces, ahí me parece que la novedad, es decir, Evita fue una voz conservadora, sí, fue la voz de la revolución plebeya también, pero institucionalizó algo que no estaba. Es decir, esa solidaridad convertida en derecho y el derecho de las mujeres como rama dentro del movimiento, como escuela de cuadro. Evita genera una escuela de cuadro y desde ahí, bueno, el voto, ¿no? Para el peronismo, para las mujeres, no para el peronismo, el voto para todas las mujeres trabajando desde el peronismo, obviamente. Ahí me parece que, hasta ahí llego, me parece que hay lecturas más finas. Hay una autora nueva que se llama Carolina Barri, que escriben, tiene varios, el texto se llama Evita Capitana.
Bueno, también van por el anecdotario, obviamente de toda la obra de Evita y de su expansión, porque, digamos, no tendríamos que pensar en Evita solamente Evita viva. Lo que deja Evita es una obra que se multiplica, se potencia después de su muerte, ¿no? En términos de el peronismo ganando espacios en esta revolución dadora. El Estado como garantizando una cantidad de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, alguien había levantado la mano y yo seguí. Yo, Juan, Daniel. en sintonía con lo que dice Valeria y con lo que explicaste vos, para mí la diferencia sería en que Evita actuaría como un elemento rector del proyecto, la propuesta que había pensado y que se nota en el discurso del Perón, de hecho del peronismo, en esa integración y unificación e inclusión de los sectores que hasta ese momento estaban al margen o no participaban en un gran potencial. Sí, sin duda. Bueno, escuchen, la verdad es que a mí me encanta me gustaría que salgan de sus escondites los demás, ¿no? Pero me parecen temas que son centrales, digamos. No quiero entrar en los monólogos más académicos, digamos, porque uno podría quedarse varias clases hablando exclusivamente de algunos recorridos, sea el económico, sea el político. Lo que sí me gustaría es no dejar de decirles, igual vamos a seguir la clase que viene, pero tendríamos que entrar en algún momento en términos coyunturales en el recorrido del peronismo, ¿no? Es decir, en el recorrido diacrónico que da como resultado, llamémosle así, al interior de esta etapa, llamémosle periodo de redención a este periodo, tal como dice, esperen a ver que encuentro la periodización, pero creo que la había puesto la vez pasada, pero ahora está, como es una foto, no me la quiere, a ver si puedo. Bueno, les decía, la etapa 43-46, obviamente, como estábamos diciendo, es una etapa que podemos pensarla como redentora o de proyección o de ascenso de Perón. Es válida, es válida. Lo que está claro es que durante ese periodo, como dijimos antes, hay un cuadro que no se puede dejar de mirar, que es la constitución de la Unión pero si no perdemos el cuadro general, la constitución de un cuadro político en el que se genera una alianza muy poderosa al calor del clamor de los aliados, el clamor de la revolución mundial por la libertad. El triunfo contra el nazismo es un grito de libertad ecuménico. Y entonces, en ese momento, lo encontramos a Perón, que es el jefe de la revolución, parado alrededor de su proyecto, adunando voluntades desde un lugar que, para la constitución de los poderes, para el establishment de la época, era claramente para algunos comunizantes y la derecha más rancia lo veía como un demagogo comunizante, y desde los sectores del socialismo, el comunismo, etcétera, lo miran claramente como un nazifascista, es decir, como alguien que va a manipular a los trabajadores, como había hecho Mussolini, como había hecho el Führer. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Para qué redondeo esto? Entonces, ese periodo 43-46 es la constitución del peronismo, o sea, Perón se va convirtiendo en el jefe y después en el candidato, pero a la vez es la constitución más poderosa de la Unión Democrática. No pierdan de vista que para todos los observadores finos de la época, no había posibilidad de que la Unión Democrática perdiera las elecciones. Dale, Jorge. No, justo creo que iba a eso, ¿no? Digo, uno ve no sé si había 1 millón, pero bueno, de esas plazas, digamos, se veía como un sentimiento de que era avasallante, y después, nada, la otra vez me dio curiosidad saber cómo había salido con la Unión Democrática, y medio que salió ahí. Tamborini creo que era la otra fórmula, ¿no? Tamborini Mosca, 200.000 votos separaron a Perón del... Y yo le digo la verdad, una franca sorpresa, ¿eh? La verdad que no fue ahí. O sea,
No era tan avasallante todo lo que uno va viendo hasta ahora, ¿no? No, pero por eso, no perdamos de vista, porque si no, el peronismo lo deglute todo. El peronismo, como Estado poderoso, avasallante, dueño de la situación, ocurre a partir del 46. Ahora, entre el 43 y mediados del 44, Perón es una figura que está luchando, está avanzando hasta la salida de Ramírez. Perón es una figura dentro del GO importante, pero no supera a la figura de Montes o de González. Tiene un enemigo en el ministerio que es Bernengo Lima. Es decir, hay una cantidad de elementos que hacen que ese periodo sea, si ustedes quieren, el periodo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ahí Perón va a buscar a socialistas, va a buscar, persigue a los comunistas, digamos, pero digamos, hay una tarea de Perón que no es la tarea de los militares de la dictadura del 30 o la tarea de los militares con Justo. No está Perón articulando exclusivamente por arriba. Juan Carlos Torres dice, a partir de mediados del 44 se convierte en jefe de la revolución. ¿Cuándo? Cuando Ramírez pierde el poder y renuncia y Farrell queda como presidente, él va al ministerio y después va a la vicepresidencia. Es el jefe. Ahora, en ese periodo, justamente la guerra avanza y se pone prácticamente del lado de los aliados. En ese periodo todo marca que Perón va a ser justamente el ajusticiado. Perón es visto como el jefe demagogo, nazi-fascista. Todo indicaba que reitero, que la elección iba a ser favorable a la Unión Democrática. Es mucho más cuando el propio Braden recorre las calles y hace una gran escenificación periodística con el famoso Libro Azul y las denuncias de la conexión entre la dictadura y los espías nazis y el nazismo, etc. Digo, esa voluntad de la primera potencia mundial en denunciar a un candidato, es decir, era como una batalla muy desigual, muy asimétrica. Entonces, digo, que el peronismo haya vencido por los votos que venció es épico. No se pongan en la cabeza que el peronismo siempre ganó por el 60%, estando Perón. Digamos, ese es el origen del peronismo, ¿no? Y les diría más, y vamos a la periodización. Lo que ocurre entre el 10 y el 17 de octubre, yo diría, es el drama, ¿no? Tiene que renunciar, hace un discurso, deja, como dice él, deja a sus predicadores para que la fuerza quede armada, dejemos para lecturas posteriores, para afinar el lápiz, en qué medida Perón articuló un proyecto para volver en algún momento, eso es casi seguro, Perón no se iba de la política, pero claro, su proyecto era un proyecto, si ustedes quieren, contingente de las circunstancias eran muy graves, ¿no? Entonces, lo que digo es, el triunfo de Perón del 17 de octubre, de la mañana del 18 de octubre, ¿cuál es? Es el candidato, es el jefe de la revolución, echó a sus enemigos, Ábalos, Bernengo Lima, todos se fueron, los que tuvieron que renunciar fueron los otros. Los que pedían que se hiciera cargo del gobierno la Suprema Corte de Justicia tienen que masticar bronca hasta las elecciones. Punto. ¿Qué pasa en ese periodo que va del 18 de octubre hasta febrero que se vota? Toda la dictadura, cuando digo toda la dictadura, digo toda la dictadura, cualquier funcionario público trabaja por la candidatura de Perón. ¿De cuándo son los decretos que favorecen a los trabajadores? El sueldo anual complementario, los tribunales de justicia laboral, todos esos decretos que habían sido proyectos de ley de Alfredo Palacio. Bueno, todos esos decretos se lanzan entre fines del 45 y inicio del 46. Es un periodo muy heavy, muy heavy. Es más, es tan heavy que hay un momento en el cual, enero del 46, la burguesía da un lockout. Es decir, por algunas semanas, la industria se para, los comercios se paran porque la avanzada de Perón con su candidatura y la avanzada de los decretos que otorgaban derechos nuevos a los trabajadores era realmente, si ustedes quieren, un plan revolucionario. Entonces, todo esto es previo a las elecciones.
con todo este marco, Perón gana las elecciones por 200.000 votos. No obstante, cuando le preguntan a Perón cuál era la circunstancia en la cual él se veía previo a las elecciones y qué pensaba todo el cuadro de movimiento. Ustedes piensen que Perón fue a las elecciones y Perón era el candidato de la Iglesia, del Ejército, de los sindicatos y de ningún otro sistema digamos, Perón lo llamaba las máquinas electorales. Perón no tenía una máquina electoral. Juan, ahí te puedo hacer una... Sí, pero termino esta idea. Piensen en la actualidad. Cuando todo el mundo dice, llevemos fiscales, tengamos esto, el aparato de la máquina electoral es reclutar, convencer, ¿entienden? Ese aparato para reclutar, convencer y manejar elecciones, Perón no lo tenía. O sea, Perón juega con todo ese, digamos, con ese movimiento de la dictadura favorable a su candidato, pero sin estructura política. Tiene solamente la Junta Renovadora, que es su vicepresidente, Hortensio Quijano, ¿no? Sí, Maxi. Justamente ahí iba, justo ahí iba la pregunta. ¿Qué rol tenía esa Junta Renovadora? ¿Y qué caudal de votos podía aportar? ¿Qué aparato electoral? Además del Perón, si no me equivoco, es electo por el Partido Laborista, un partido ad hoc prácticamente. Pero esa relación, porque hay un montón de ex diputados radicales, está el padre William Cook, Isaac Cook creo que es. Sí, John Williams, sí. De hecho, el logo actual del Partido Justicialista es en realidad el logo de esa Junta Renovadora, las dos manos, una mano ayudando a la otra. Digo, ¿qué incidencia tiene real, concreta en la construcción política? La verdad es que mínima. Hay un librazo, un libro del carajo de un profe mío que sigue estudiando, ¿no? Que sigue escribiendo mucho. Perón presidente, miren lo que es. Yo lo empecé, no puedo ser. Las elecciones del 24. Uno podría decir que los que critican a Perón y lo acusan de haber sido omnipotente, autoritario y que concentró en una mano el poder de la heterogeneidad, o sea, era una cantidad de componentes heteróclitos que se sumaron a la figura de Perón. Perón es el candidato de las Fuerzas Armadas, ok, pero las Fuerzas Armadas no son un aparato partidario, no tienen locales, no trabajan de eso. La Iglesia puede apoyarlo. En la misa, los curas decían, sí, Perón apoyaba la doctrina social de la Iglesia, era verdad, pero el púlpito no es un local. Entonces, lo que quiero decir es, la pregunta de Maxi, ¿en cuánto ayudó esta Junta Renovadora? Y muy leve. ¿Quiénes ayudaron más que la Junta? Seguramente la vieja guardia sindical, ¿se acuerdan que hablamos de Juan Carlos Torres? La vieja guardia sindical que se acercó a Perón a partir del 43, hizo más en términos electorales que ese sector de la UCR. Otros sectores nacionalistas que lo sabía, pero todos minoritarios. ¿Profe, no le prestó el aparato personalista de la UCR? Pero que es mínimo, digamos, la UCR quedó, a ver si me entendés, Perón trató de tentar a un político muy importante de Córdoba, Amadeo Sabatini. Sabatini le da la espalda. Sabatini sí tenía un esquema, era no solo un político relevante, sino que tenía una estructura nacional como para poder traccionar votos para el peronismo. Pero le da la espalda, lo mismo que sectores importantes del socialismo. Es decir, Perón lo que logra es que algunos, Bramuglia, Borlenghi, ¿entienden? ¿Quién le presta el sello jurídicamente hablando para las elecciones? Cipriano Reyes. Entonces, el grupo de Cipriano, que quiere que el partido no sea de Perón, quiere que sea un partido en donde haya voluntades autónomas y sobre todo, igual que Luis Gay, quieren que los sindicalistas sigan teniendo autonomía para tomar decisiones en el marco de sus derechos, aún contra el Estado. Claramente Perón está en contra de eso. Perón quiere ir llevando las cosas a su dominio, quiere sindicalizar la fuerza estatal y Perón no cree en los partidos políticos. Ahora, lo cierto es que, respondiéndole a Maxi, como eran fuerzas minoritarias
y se peleaban entre ellas por la primacía, Perón utiliza este revuelto, digamos, esta confusión, primero para sacarse de encima al que era más complejo, que era Cipriano Reyes, y entonces lo que es el Partido Laborista del 46, en el 47 se convierte en, escuchen el nombre, Partido Único de la Revolución Nacional. Ese es el nombre del partido en el año 47. Las elecciones ya habían pasado. ¿Para qué hace esto Perón? Es una forma de decir, el partido no es de nadie. Pero en el 48, cuando Perón ya tiene más fuerza y el Estado peronista y la figura de Perón, etc., directamente se llama Partido Peronista. Y digamos que hacia finales, esto no está muy claro porque el peronismo nunca tuvo como fuerza política un estado asambleario con congresos donde hubiese debates y estas decisiones. Siempre fueron más bien una decisión de la cúpula. Pero finalmente el partido peronista termina siendo partido justicialista, porque Perón se encargó, sobre todo a partir del 50, de dejar claro, bueno, que el peronismo era el peronismo, pero que el partido era el partido de la justicia social. Entonces de ahí sale el partido justicialista. Pero ese cambio de nombres lo que demuestra, para mi gusto, es, por un lado, la voluntad de Perón de ir homogeneizando políticamente, de que quedara estatalizada la fuerza política en un comando, como llamaba él, estratégico, y de evitar las rencillas por abajo, ¿no? Es decir, que hubiese mandos más directos, y esto Perón lo logró. Pero, de nuevo, a ver, como conclusión, me parece que lo más poderoso del crecimiento del peronismo lo logra Perón después de ganar las elecciones, construyendo desde el Estado una fuerza muchísimo más poderosa, desde, digamos, la fuerza sindical, la creación de la rama política, después la creación de la rama de la mujer, con Eva, ¿no? De la rama femenina. Me parece que en esa construcción que se va dando a lo largo de los años 47, 48, 49, hay más importancia que en estos socios. Me parece que los socios son, no quiero decir irrelevantes ni insignificantes, pero me parece que no marcan el tema. Les digo más, para todo el escenario de la época había figuras, hay un libro de James Renan, que se llama La Segunda Línea, donde ahí se analizan personajes que nosotros no conocemos mucho, porque Perón y Evita tienen como establecen un cono de sombra y quedan invisibilizados aquellos figuras como Mercante, Borlenghi, Bramuglia, ¿no? Bueno, el mismo John William Cook, digamos, pero hay una gran cantidad de personajes del peronismo que alcanzaron relevancia coyuntural. Les doy un ejemplo. Mercante fue el hombre que lo acompañó a Perón y se podría decir que hasta lo introdujo en la relación con Farrell. Mercante lo ayuda a Perón en el manejo del ferrocarril para toda la campaña electoral, que es muy importante el ferrocarril en la campaña electoral, y también para pensar el articulado del proyecto de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Mercante es el que en realidad maneja la Secretaría de Trabajo y Previsión. Mercante va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. En cuanto Mercante empieza a sonar como un posible sucesor de Perón, chau Mercante. Lo mismo pasa con Borlenghi, lo mismo pasa con Bramuglia. Hay ahí, en el peronismo, puntos suspensivos, pregunta, en el mismo Perón, una voluntad hegemónica y un culto a la personalidad que es llamativa. El peronismo es una jefatura y una importante jefatura personal, personalista, caudillista. Entonces, en ese marco, yo diría que la figura de Hortensio Quijano tenía que haber un vice. Y si ustedes quieren, la persona más importante para ser vice, en ese caso hubiese sido justamente estos que nombré, ¿no? No sé si Bramuglia o Borlenghi, pero seguramente Mercante, si era por un orden de prelación, ¿no? Bueno, en el segundo mandato sí, seguramente hubiese sido Evita, de no haber sido por el cáncer o por el veto de las Fuerzas Armadas, pero creo que por ahí va la cosa, ¿no? Por lo menos hasta donde le hice. Bueno, gente, muy interesante, ¿eh? Lo que me gustaría que estas clases son
digamos, cuántas cosas les voy a decir yo sobre esto que podemos ir, yo les puedo ir marcando la línea, pero bueno, de cualquier manera creo que vamos a charlar de esto cuando lean a Lila Caimari, a Pastoriza y a Torre, que son capítulos muy, muy, muy interesantes. Bueno, cerramos por acá. ¿Alguna cosita más? Nos vemos mañana. Profe, perdón, yo fuera del tema de la clase, retomando con lo de prácticas. Usted me ha dicho que los días eran jueves y viernes, y yo justo le mandé un mensaje a Michelle y me dijo que ya mañana tendríamos que ir, ¿puede ser? ¿Yo también me presento mañana? Pará. Correctamente, sí. Mañana, ¿a qué hora? A la 1, ¿no? A la 1, o sea, yo mañana también a la 1 me tengo que presentar, entonces. Empieza una rotation importantísima, terrible. Terrible. Impresionante, sí, la verdad. Sí. Bueno, ¿algo más, gente? Cerramos por acá. Bueno, que descansen, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Chau.